Es quizá el último punto en blanco en los mapas europeos. Skyperia, más conocida como Albania. Durante décadas estuvo aislada del mundo exterior. En ningún otro lugar como en este, la versión oficial de la vida de sus gentes ha estado tan alejada de la realidad. Albania es pobre, pero también rica. Rica en montañas y en la diversidad de sus paisajes. Un país de gente cálida y amable, con un estilo de vida mediterráneo. Los viajeros que piensen visitar Albania van a llevarse gratas sorpresas. Asombrosa Albania. Albania se encuentra en el extremo occidental de la península balcánica. Está a solo un par de horas del resto de Europa y sin embargo para muchos es una gran desconocida. La primera parte de nuestro viaje nos lleva al norte del país, a los Alpes albanos, más conocidos como las Montañas Encantadas. El norte, desde las montañas a la capital. Un paisaje alpino, modelado por glaciares cerca de la frontera con Montenegro. Las Montañas Encantadas se encuentran en la región más pobre del país. Durante los últimos 20 años, mucha gente se ha marchado de aquí. En el pueblo de Teti solo viven 80 personas. No disponen de asistencia médica, no tienen instituto, panadería ni supermercado. Sin embargo, la familia de Francesc Harusa ha decidido quedarse. En verano regentan una pensión para mochileros que junto con la granja les proporciona el dinero justo para vivir. Francesc tiene 15 años y cuida del ganado. Todas las mañanas lleva a los animales a pastar a un prado cercano. Estos conocen el camino y se detienen para abrevar en el Sala. Incluso en verano, este río de montaña atraviesa el valle con abundante caudal. Francesc pronto tendrá que decidir si sigue con sus estudios en el pueblo cercano de Shkodra. Aquí se está muy bien. Quiero quedarme. Cada mañana, cuando me levanto, veo las montañas. Si me marcho a estudiar a Shkodra, no veré a mi familia. Pero si me quedo aquí, tardaré 2 horas en llegar al instituto y otras 2 más en volver a casa. 4 horas. ¿Y qué pasará en invierno cuando nieve? No sé qué voy a hacer. Tendré que hablarlo con mi familia. Teti se encuentra en el corazón del Parque Nacional del mismo nombre. Fue fundado en el año 1966 bajo el régimen comunista de Enver Hoxha. Francesc no vivió el comunismo, pero los efectos de más de 40 años de dictadura aún se sienten en el país y en su gente.
ya sea en el inhóspito norte como en el sur. Nos adentramos en las montañas encantadas, atravesamos mesetas, cruzamos burbujeantes ríos de aguas cristalinas y verdes valles, siempre en dirección oeste, hacia Valbona. Cerca de la frontera con Kosovo y Montenegro, los vestigios de la dictadura comunista aún son visibles. Miles de búnkeres salpican el paisaje. Lo que solía ser una región férreamente vigilada por su cercanía con la frontera de la antigua Yugoslavia se ha convertido ahora en un destino muy frecuentado por los amantes de la naturaleza. En Albania, el desarrollo de la industria turística comenzó muy tarde debido a que el régimen comunista no permitía la entrada de visitantes. Sin embargo, en los últimos años, el ecoturismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos para Valbona. Recientemente han ido surgiendo numerosos hoteles para acoger a entusiastas del deporte y los viajes. Pero ahora está por aquí, en los prados. Uno de ellos pertenece a la estadounidense Catherine Bond y a su marido albanés Alfred. Hace 7 años vivía en Nueva York, en Brooklyn, y tenía una librería. Tras 8 o 9 años había acumulado un montón de millas de vuelo gratuitas y bueno, alguien, un amigo, me dijo: ¿qué vas a hacer? Hace años que no sales del país, tómate unas vacaciones. Y resulta que no hacía mucho había leído algo sobre Albania y me dije: vale, me voy de viaje. ¿A dónde? Me preguntó mi amigo. ¿A Albania? ¿Qué? Y al minuto de llegar, la naturaleza, la gente... Es un país asombroso y lleno de posibilidades. Hay un montón de cosas que todavía no han pasado y que tienen que pasar. Hay cierta sensación de urgencia que según el día puede resultar emocionante o aterradora. Pero es un buen lugar donde vivir. Me siento útil aquí. El naturalista Alexander Tratje visita a Catherine con frecuencia. De camino al hotel ha grabado a varios animales capturados de manera ilegal. Esto no ocurre en ningún otro lugar de Europa. Probablemente somos el único país europeo donde aún sucede esto. Aunque está prohibido, algunos animales grandes, como este oso pardo, a veces se usan para entretener a los comensales en los restaurantes. La caza furtiva es un gran problema en Albania. Incluso el lince de los Balcanes, una especie en peligro de extinción, aparece en este vídeo. Dispararon a la madre. Así que no solo se trata de este oso. Eso ya es terrible de por sí, pero además de esta manera acaban con toda una futura generación de osos. Cuando matan a la madre, no solo acaban con ella, también con los cachorros que podría haber tenido. Nadie sabe exactamente cuántos osos, lobos y linces viven en estas montañas. Alex Tratje, experto en mamíferos de la organización ecologista más importante de Albania, conoce bien el comportamiento y el hábitat de estas especies en peligro. Catherine y su marido llevan ya varios años colaborando con él. Colocan cámaras en los bosques cercanos. La última vez que lo hicieron fue hace 2 semanas. Pusimos una cámara un poco más allá, en el camino que sale de la curva, y no recordaba si la habíamos dejado o no, así que decidí ir a comprobarlo. Voy para allá y de repente veo a un osedno en medio del camino, y al momento aparece su madre detrás. Estaban cruzando el camino para marcharse, y entonces hice justo lo que se supone que no debía hacer, y me puse a llamar a Alfred a gritos. En ese momento la osa, que no me había visto, se vuelve y me mira.
Era una madre joven y estábamos en la época en la que sacan a sus cachorros de la osera. El osez no era muy pequeño así y la madre así de grande y se lanzó contra mí. Yo me tiré al suelo como se supone que hay que hacer. Ella me agarró del brazo y me dio un guantazo en la cara. Me dio la vuelta y se marchó. Aquello fue solo un aviso. Catherine tuvo suerte porque el animal podría haberla matado. Al igual que Teti, el Valle del Valbona forma parte del Parque Nacional fundado en los años 60. Sin embargo, en Albania es frecuente que zonas protegidas como esta solo lo sean sobre el papel. Su estatus no evita que la población local tale árboles, provoque incendios o cace. Alex espera conocer mejor el comportamiento de la población de osos, lobos y linces con la ayuda de cámaras trampa. Catherine es una gran defensora del parque y de su fauna salvaje, a pesar de su inesperado encontronazo con una osa. Ahora estamos bastante emocionados porque parece que las cosas de verdad están cambiando. Parece que la gente se preocupa más por la naturaleza. Y trabajar con Alex es genial porque nos obliga a fijarnos en el entorno y a preocuparnos por él, en vez de distraernos con nuestra rutina diaria. Ahora nos hemos dado cuenta de que no hay tiempo que perder. Tenemos que comprender a los animales, saber dónde están y qué hacen. Como dice Alex, la población local ha vivido en armonía con ellos durante cientos de años. Yo creo que podemos aprovechar el conocimiento de los lugareños y colaborar con otros países europeos en los programas de estudio y control de los osos. Y esto será bueno para el turismo y para la naturaleza. Seguimos el curso del río Valbona hacia el sur y llegamos al Drin. Con sus numerosos embalses artificiales, el río Drin es como una autopista natural que conecta a los habitantes de las zonas más remotas de esta región montañosa. El embalse más hermoso es probablemente el de Coman. Si este lugar se ha convertido en una modesta atracción turística, se debe principalmente a Mario Moya. Este joven de 23 años transporta en su barca a vecinos, animales, mercancías e incluso turistas hasta las zonas de difícil acceso que rodean el embalse. Mario dice que el Coman es su novia, una historia de amor que dura ya toda su vida. Mi padre comenzó con el negocio de las barcas. Al principio eran barcas muy pequeñas, con motores poco potentes y unas 15 o 20 plazas. Llevábamos a muchos aldeanos, gente de la zona. Y a veces también el ganado que los granjeros querían pasar al otro lado del embalse hasta Escodra. Mi hermano y yo aprendimos a amar el embalse y las barcas desde la cuna, pero lo cierto es que esta es la única forma de ganar dinero por aquí. Por eso hace 8 años comenzamos con el turismo. Su padre murió en un accidente de tráfico el año pasado, lo que significa que ahora Mario es el cabeza de familia, una responsabilidad que se toma muy en serio. Tenemos una costumbre que todavía se practica. Se llama estado y forma parte del Canún. Estado significa que estoy obligado a proteger y conservar la tierra y la casa de mis ancestros. Así que arreglé la casa y ofrezco alojamiento a los turistas. Pero mi principal preocupación es proteger la región en la que nací.
El hogar de su familia está junto al embalse. La madre y la hermana de Mario atienden a los turistas. La división del trabajo según el sexo es muy evidente en el norte de Albania. Las mujeres se quedan en casa y se ocupan de los niños y la familia. La hospitalidad es muy importante. Las costumbres locales o kanun son claras al respecto e incluso se han hecho famosas fuera del país. Se trata de un conjunto de leyes que datan de la Edad Media y que regulan la coexistencia de los habitantes de las duras y abruptas regiones montañosas del norte de Albania. El kanun sigue aplicándose hoy en día. Honor, respeto, venganza y perdón, pero también hospitalidad. Todos ellos conceptos muy importantes en el norte de Albania. En las remotas e inhóspitas regiones montañosas hay muy pocos habitantes. Aquí la vida es dura y la pobreza extrema. El Festival del Perdón se celebra en julio. Por la noche la familia se reúne y todos charlan hasta muy tarde. Según las leyes del kanun, durante esta vigilia se deben resolver todas las disputas y riñas familiares para llegar finalmente al perdón. Philip Martini está en el Consejo de Ancianos y nos explica el significado del kanun. Si, por ejemplo, hay una disputa o un malentendido, entonces el Consejo de Ancianos interviene con las leyes del kanun. Incluso en el caso de que alguien haya cometido un asesinato, los ancianos pueden decidir si perdonar o no al culpable. El kanun se opone en muchos aspectos a las leyes vigentes en la actualidad. Son muy diferentes. Según el kanun, puedes matar a alguien y luego pedir perdón, pero con las leyes oficiales vas directo a la cárcel. Las mujeres siempre han tenido un estatus inferior a los hombres en el kanun, pero nuestras costumbres también condenan la violencia contra ellas. La familia Martini bebe raki y celebra la fiesta del perdón hasta bien entrada la noche. Nuestro viaje continúa hacia el noroeste. En la costa adriática, cerca de Montenegro, el paisaje es excepcional. El Buna, también conocido como Bojana, es el segundo río más largo del Adriático y desemboca en el Drin. Juntos llevan grandes cantidades de agua y sedimentos hacia el Mediterráneo. La arena y la grava se depositan en el estuario, creando una llanura aluvial con montículos arenosos, el delta del Buna.
Un paraíso para pájaros y peces que se extiende a lo largo de 30 kilómetros de playas salpicadas de lagunas. Pero los recursos naturales del delta del Buna y el cercano lago Skadar están en peligro. Los edificios ilegales, la caza de aves y la futura construcción de varias presas amenazan con destruir este idílico paisaje. Al sur del lago Skadar se encuentra la ciudad de Shkodra. Con más de 140.000 habitantes, es la más grande del norte del país. Aquí la mayoría de la población es católica, aunque en el resto del país la religión predominante es la musulmana. No es inusual que un musulmán se case con una católica y viceversa. Los albaneses tienen un dicho: la religión de Albania es el albanismo, una frase que no ha perdido su relevancia con el paso del tiempo. Dejamos Shkodra y el cercano lago Skadar. Seguimos nuestro camino hacia el sur en tren. En uno de los pocos que quedan en Albania. Shkodra y Tirana están unidas por el ferrocarril desde 1982. Aferdita Agipali lleva trabajando para la red de ferrocarril albanesa 34 años. Para ella, pocas cosas han cambiado desde la caída del comunismo. Con una velocidad máxima de 30 km/h, el tren avanza hacia Tirana. Las vías son viejas y se invierte lo justo para garantizar la continuidad del servicio. Siempre me ha gustado lo que hago, porque es un trabajo honrado. Hablo y me relaciono con mucha gente. La comunicación con los pasajeros es muy importante. Es un trabajo útil para la comunidad. Y además conozco a gente nueva. Me gusta servir al público y a la comunidad. Siempre me ha parecido muy importante. Hoy, en toda Albania, solo hay 3 rutas en activo. A los albanos les encanta viajar en coche. Aquí casi todo el mundo tiene coche, que es lo mejor para ir a trabajar y hacer cualquier recado de una forma rápida.
Para viajar de una ciudad a otra, el coche es mucho más rápido que el tren. Los trenes aquí son muy lentos y los pasajeros que los usan muy pobres. Un billete de Škoda a Durres solo cuesta 160 leques, algo más de €1. Tras recorrer 40 kilómetros en 2 horas y media, llegamos a Lecce, al norte de Tirana. En esta región viven sobre todo granjeros y agricultores. Esta pequeña localidad y sus alrededores se encuentra en la zona más angosta de la costa albanesa. Los jóvenes emigran a las grandes ciudades porque aquí no hay trabajo. Los que se quedan son mayores, como el cabrero Tonin Kolechi. Todos los días, con su burro y su carro, lleva leche a un lugar único. La Sombra de las Hadas es el restaurante de Altin Prengas. Este joven de 31 años y su hermano pequeño llevan el negocio familiar desde hace 5. Altin solo cocina con productos de la región. Los granjeros y agricultores le llevan todos los días verduras y frutas frescas, cereales, carne y leche. El restaurante está justo debajo de la granja familiar, que renovó y amplió hace unos años para atender a más clientes y turistas. Algunos vienen de muy lejos para comer en la Sombra de las Hadas. Incluso el primer ministro albano ha almorzado aquí. La mayoría de los empleados trabajan con Altin desde que abrió el restaurante y ahora está considerado como uno de los mejores chefs del país. Hace 5 años abrimos nuestro primer restaurante de slow food o comida lenta en Albania. Hasta entonces, aquí nadie conocía el concepto de slow food. La idea es preparar platos tradicionales albaneses pero con un toque moderno. Sin embargo, lo más importante para nosotros es la materia prima, que debe ser fresca y de la región, de los granjeros de esta zona. Hasta la fecha, la cocina albanesa ha vivido 2 grandes convulsiones.
Las revoluciones pueden enriquecer la cultura, pero el comunismo no era más que una dictadura. Acabó con nuestro patrimonio culinario. Antes éramos un país rico. Intercambiábamos tradiciones culinarias tanto con Oriente como con Occidente, con Italia, Alemania y Turquía. Pero la dictadura destruyó todo eso porque nos privó de nuestra libertad. Los granjeros independientes, grandes o pequeños, no existían, no había empresarios, y celebrar la Navidad o el Ramadán estaba prohibido. Todas esas limitaciones perjudicaron a la cultura culinaria del país. Solo en las regiones montañosas lograron conservar las tradiciones. Pero entonces llegó la democracia y la situación empeoró, porque todo el mundo se centró en la cocina extranjera. Así que la cocina tradicional albanesa cayó en el olvido. La situación ha mejorado un poco, pero aún hay más restaurantes de otras cocinas que albaneses. Altin y su familia son unos adelantados a su época. La sostenibilidad y la vuelta a las tradiciones culinarias son rarezas en la Albania de hoy en día. Altin mira al futuro con ilusión, aunque lo que éste le depare es una gran incógnita. Desde Lecce nos dirigimos a Tirana. A solo 20 kilómetros de la capital vive el granjero y viticultor Hajar Kuci, en un pueblo llamado Marikai. Tiene 56 años y trabaja sus tierras con la ayuda de la familia. Ha creado algo aún bastante inusual en Albania. Nací en el pueblo de Marikai y estudié agronomía. Hasta los años 90 trabajábamos bajo el sistema comunista. Cuando desapareció, pudimos crear empresas. Recuperamos nuestras propiedades, nuestras tierras, y comenzamos a trabajarlas nosotros mismos. Tengo 1,5 hectáreas de viñedos, además del vino. También cultivamos verduras y tenemos un pequeño olivar. Criamos cabras y vacas y con su leche hacemos queso que luego vendemos. Así que durante los últimos 20 años hemos trabajado para nosotros. A veces en temporada alta tenemos que contratar trabajadores externos. Su hijo, Eskelkin, y su madre de 81 años, Gemalia, viven en la granja y también le ayudan. Los otros 3 hijos de Gemalia emigraron a Italia. Hajar es el único que se quedó en casa y tras la caída del comunismo tuvo que luchar durante 17 años para recuperar las propiedades familiares. Los 7 búnkeres de la granja son un legado de aquella época y pertenecen legalmente al Estado. Sin embargo, Hajar tiene permiso para usarlos. En uno se encuentra la prensa de vino de segunda mano que compró en Italia hace 10 años con su hermano. Fermentamos, producimos y etiquetamos nuestros vinos aquí. Estos búnkeres son ideales para la producción de vino.
En verano son lugares frescos y en invierno cálidos. Dentro la temperatura apenas cambia. Es casi la misma en verano y en invierno. El ejército comunista los usaba como almacenes para guardar coches, armas y equipamiento militar. Pero cuando el sistema comunista desapareció, los vaciaron y se llevaron sus cosas. Ahora los uso para guardar el vino. Antes eran almacenes de armas y ahora bodegas. La granja de Hayar está a menos de media hora en coche de la capital, Tirana. Tiene más de 400.000 habitantes y es el centro cultural, político y económico del país. Estos edificios en ruinas, vestigios del pasado comunista, han sufrido muchos cambios. Ahora lucen más coloridos, como muchas otras casas, gracias al artista y más tarde alcalde Edi Rama. Tirana transmite cierta decadencia, pero a la vez se percibe la ilusión de un nuevo comienzo. Es una ciudad muy joven, se convirtió en la capital de Albania en 1920 y 2 décadas después fue el centro de poder de Enver Hoxha. Los largos años del viejo régimen dejaron su huella en la gente y en el paisaje urbano. Bajo el gobierno comunista, Deshira Maya, como casi otras 2000 chicas más, tuvo que tejer alfombras desde los 15 años. Durante 40 años dio de comer a su familia de 4 miembros, gracias a su trabajo de tejedora. Tarda 20 días en terminar una alfombra grande. Bajo el régimen comunista, este trabajo estaba destinado a las chicas jóvenes. No íbamos al colegio, no nos dejaban. Teníamos que trabajar por 5 céntimos y nuestros padres estaban obligados a enviarnos al taller. Las alfombras que tejíamos eran solo para la exportación. Los tiempos han cambiado, pero la situación no es mucho más fácil ahora. Deshira no encuentra suficientes trabajadores cualificados, así que se ve obligada a tejer entre 12 y 16 horas todos los días. Me alegro de que el comunismo cayera. Era una dictadura para las familias. Mis hijos no tuvieron ninguna oportunidad. Da igual el trabajo. La educación es la educación y la artesanía, la artesanía. Pero la educación es lo más importante. Y me alegro mucho de que las cosas estén cambiando poco a poco. Bajo el comunismo, la educación superior era algo impensable para mujeres como Deshira. Sin embargo, hoy en Albania estudian más mujeres que hombres. Aunque las fachadas de muchos edificios parecen indicar lo contrario, la Albania actual es un país joven. Modernos y poco convencionales, los jóvenes artistas se han apoderado de los antiguos edificios comunistas. Muchos han vivido fuera, pero decidieron regresar a Tirana.
La estudiante de fotografía y actriz Fioralba Criemadi es una de ellos. Últimamente viaja mucho a causa de su tesis. Ahora está buscando localizaciones para sus fotos. A Fioralba le encanta el contraste de lo viejo y lo nuevo de Tirana. Dice que la capital tiene una energía especial que no ha visto en ningún otro lugar. Ha quedado en el casco antiguo con su amiga Maya, que hoy hará de modelo. Bicicletas, alfombras y muebles se venden en las estrechas aceras. Como las tiendas son muy pequeñas, los comerciantes venden sus productos en la calle. Así que este sofá entra a formar parte de la composición. Para Fioralba, estas cosas son las que hacen de Tirana un lugar especial. Tirana es una ciudad creativa. Allá donde vayas te topas con extremos, desde edificios modernos a viejas construcciones comunistas. La contaminación es preocupante, pero también hay personas que se empeñan en vivir respetando el medio ambiente. Gente muy pobre que vive cerca de gente muy rica. Aquí hay de todo. Siempre hay algo para todos. Es una ciudad inspiradora. El problema no está en encontrar trabajo, sino en vivir del arte. Hay poca gente que pueda vivir solo del arte. Para las mujeres es todavía más difícil. Sí, es duro, pero tenemos que seguir luchando hasta encontrar la forma de salir adelante. Nadie te da nada hecho. No es fácil. El futuro de Albania está en las manos de esta generación.